Bueno, buenas tardes a todos aquí presentes. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta sesión, digamos, de esta semana especial para los estudiantes de pregrado de la Tadeo, donde pues algunos están en sus actividades presenciales, otros en sus actividades asincrónicas. Y bueno, con el profesor Gabriel Villalobos, que muchos de ustedes creo que conocen, por lo menos los estudiantes de la TADEO, porque también tenemos presentes estudiantes de la Universidad Central, el profesor Nicolás Avilán también de la Universidad Central. Pues muchos ya conocerán al profesor Gabriel, que es profesor en pregrado de cálculo diferencial, yo de cálculo integral, y bueno, de materias en la maestría de modelado y simulación y otras. Entonces, bueno, digamos, en esta ocasión queremos hablarles, digamos, muy rápidamente del tema del modelado de la simulación en el COVID, en el tema pues, de moda en este año, que es el coronavirus, ¿no? Bueno, ambos somos profesores del Departamento de Ciencias Básicas, como ya muchos sabrán. Y bueno, la idea es que, pues, si pueden y quieren hacer preguntas durante la presentación, al final están todos, pues, cordialmente invitados y abiertos a eso. Eh, bueno, se me están viendo aquí la presentación, ¿cierto? Bueno. Sí, sí se ve, sí se ve. Gracias. Bueno, hemos estado todo este año con este tema del coronavirus que nos tiene así alejados socialmente. Y bueno, digamos que muchas palabras han surgido en muchas terminología alrededor del tema de coronavirus, pero algo que de pronto ha escapado del, de, pues, de lo que se habla, ¿sí? En redes sociales y entre pues, las personas, las familias, es el tema del modelado de la simulación, o sea, las matemáticas, el modelado matemático, la simulación computacional, cómo han servido para enfrentar esta epidemia. Se habla pues de las vacunas, de las pruebas, etcétera, pero cómo el modelado de simulación ha jugado un papel importantísimo. Entonces, de hecho, pues una de las primeras digamos, artículos que salió, digamos, en tiempo récord. En ese sentido, fue un artículo del Imperial College of London en Inglaterra, que fue el que cambió la política que estaba, pues, el primer ministro en esa época, pues, él creía que no era necesario cerrar, hacer cuarentenas, y por eso los casos estaban creciendo tanto. Entonces, con este artículo del Imperial College, con modelos matemáticos, pues lograron convencer al primer ministro de que era necesario la cuarentena porque si no iba a haber alrededor de 500.000 muertes en Inglaterra, en el Reino Unido, y 2.2 millones en los Estados Unidos. Entonces, aquí, digamos, empezó la importancia y cobró relevancia para muchos gobiernos, no todos, el tema del modelado de la simulación. Y básicamente fue gracias a este artículo que todas las políticas, digamos, o por lo menos en el mundo occidental, se cayeron en cuenta la necesidad de estas cuarentenas que han demostrado pues, que han salvado millones de vidas. Y en Bogotá, en particular, uno de los autores de este artículo, que de pronto conocerán muchos, una matemática, una epidemióloga, Zulma Kukunaba, fue participante de este artículo y ahora asesora a la alcaldía de Bogotá, y gracias a ella y pues bueno, digamos también a lo que estaba pasando en todo el mundo, se impulsó pues el cierre temprano de las ciudades que ya todos conocemos, que fue en marzo. Entonces, eso es como para introducir el tema de que fue gracias a un modelo matemático que se logró convencer a los políticos, a los gobernantes, de la necesidad imperiosa de estos cierres por la naturaleza exponencial de la propagación de una epidemia. Entonces, y eso es también una invitación para que hablemos de este tema y de la importancia de las ciencias básicas, de las matemáticas, la biología
hemos visto que la vacuna en este momento tan necesaria que es, eso es ciencias básicas, ¿no? Entonces es como también una motivación para que vean la importancia de todas estas áreas en algo tan fundamental como la salud y lo que estamos viviendo. Entonces, básicamente vamos a hablar de tres temas. Y alrededor de esos tres temas están unos conceptos importantes que son los conceptos de probabilidad, ¿sí? Y bueno, y todas sus consecuencias, ¿no? La probabilidad y sus implicaciones en, por ejemplo, las pruebas que de pronto ya muchos se han hecho. Yo en particular me hice una como para descartar que al inicio de la epidemia yo tuve algunos síntomas, pero no salí negativo, ¿no? Entonces, yo y mi familia nos hicimos esa prueba y salimos todos negativos. Entonces, no descartamos que ahora hubiéramos tenido ese virus. Y bueno, hablaremos de eso, de las pruebas, de cómo se relaciona y la probabilidad que tiene que ver de contagio con el tamaño y la ventilación de los espacios, algo que es muy importante mencionar y son las estrategias ahora que hay que saber manejar. Y bueno, ya un poco más la parte de modelado, de los modelos de propagación de epidemias y cómo pues han servido para la política pública en general. Bueno, ya empezando en el tema, la semana pasada, no sé si algunos se enteraron que a Elon Musk, bueno, conocerán muchos a Elon Musk, él se hizo, en un solo día se hizo 4 pruebas de estas de antígeno y salió en la primera positivo, en la segunda y tercera negativo y en la cuarta positivo. Exacto, le dieron negativas y positivas, César. Entonces él decía, esto parece ser como lanzar una moneda, o sea, 50% de probabilidad de que tiene coronavirus o que no se sabe. Incluso llegó a decir algo que no estoy de acuerdo, que eso era una falsedad. Y bueno, o sea, él puede ser, digamos, muy bueno en su parte de ingeniería, pero en la parte pues de las epidemias y esto ha tenido unos descases un poco en sus afirmaciones. Pero entonces aquí surge una pregunta muy interesante, ¿no? Si en la primera dio positivo, segunda y tercera negativo y cuarta positivo, ¿cuál es la probabilidad real de que Elon Musk esté contagiado? ¿Cierto? Bueno, esta idea la tomé de este link, de esta página, que se la recomiendo mucho para el tema de estadística y probabilidad, que es el que pues vamos a tocar en diferentes puntos de la presentación de hoy. Entonces aquí hay algo muy importante y es que él es el hecho de que a medida que vamos tomando pruebas, digamos aquí en este caso, sabemos intuitivamente que entre más pruebas se hagan, pues más seguro, más confiable es el resultado. Si medimos sobre una misma cosa muchas veces, es lo que se llama en estadística probabilidad del muestreo, pues tenemos más seguridad de la realidad, ¿cierto? En este caso, de si está o no contagiado. Entonces, bueno, esa estructura aquí matemática importante es la probabilidad. Y hay una regla, pues permítame hablar de un poco ya entrando en materia de la matemática, que se llama la regla de Bayes. La regla de Bayes es lo que en este momento, digamos, está impulsando también, y aprovecho para hablar del tema, está impulsando la revolución de los datos. El hecho de que, se pueda con datos, ¿sí? Que hay infinidad de datos, algo que hace 20 años no cabía en la mente, ¿sí? Gracias al Internet, gracias a estos aparatos, el celular, la capacidad de almacenar datos. ¿Y qué hacer con esos datos? Hay que analizarlos, ¿no? Entonces, por eso se conoce este tema como analítica de datos, ¿sí? Y no solo analizarlos y tratarlos, sino también pues, obtener modelos y simulaciones, que es el tema que estamos hablando. Y una de las herramientas más importantes en esto es este teorema que se llama la regla de Bayes, ¿sí? Esta nos permite ir actualizando creencias, información que previamente tenemos para definir e ir actualizando unas probabilidades, que en este caso es la probabilidad, vamos a empezar con esta, la probabilidad de que Elon Musk esté infectado dado que dio positivo en un test. Entonces eso lo vamos a denotar de esta forma. Probabilidad de que esté infectado dado, que es esta rayita vertical,
dado que dio positivo en la prueba, ¿sí? Y esa regla de Bayes dice que esa probabilidad se puede relacionar con algo que en las pruebas, y de pronto los que se han tomado, y yo en particular cuando me la tomé, y afortunadamente di negativo, o bueno, no sé, hubiera querido de pronto que ya me hubiera dado y no estar todavía preocupado, es algo que se llama sensibilidad y especificidad de la prueba. Entonces, rápidamente unas definiciones para ver cómo esta probabilidad es tan dependiente del lugar donde se esté. Vamos a ver qué va a dar una cosa, si, pues en el caso de Estados Unidos, a que si Elon Musk estuviera aquí en Colombia y se hubiera hecho esas pruebas acá, hubiera vivido aquí un poco más de tiempo, va a dar un resultado diferente, ¿sí? Y bueno, obviamente las probabilidades de estas dos, sensibilidad y especificidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es la probabilidad de que para un sujeto infectado se obtenga en la prueba un resultado positivo. Entonces, aproximadamente lo que se habla es que la prueba que él se hizo tiene una sensibilidad del 84%, o sea, que efectivamente detecte alguien infectado, que la prueba detecte positivo. Y especificidad es lo contrario, que para un sujeto sano la prueba se obtenga un resultado negativo, ¿sí? Entonces, eso es un poco más alta y es del 99.5%, ¿sí? Y bueno, en esta fórmula entran esas probabilidades, ¿sí? De esta forma. Bueno, no vamos a entrar en los detalles de cómo se deduce esta fórmula, pero hay algo muy importante y es esto, o sea, de pronto lo que se piensa es que, bueno, o sea, intuitivamente se cree que, bueno, pues la probabilidad de que esté infectado es esta misma, 84%, es como darle la vuelta a esto, pero no, eso no es correcto, porque pensémosle la probabilidad de que, dado que está infectado, que la prueba de positivo, pero lo que nos interesa es, dado que la prueba sea positiva, que esté infectado, y ese es diferente y se relaciona con esta regla. Y vamos a ver que estos, en muchos casos, van a dar totalmente diferentes, pueden haber un número alto acá, pero esta probabilidad puede ser muy bajita, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de qué otro aspecto necesitamos en esta fórmula? La probabilidad, este PDI, que es la probabilidad de que esté infectado. Esto se llama como una creencia, pues en estadística, que se llamaba estadística bayesiana, en este caso, se conoce como el conocimiento a priori. O sea, yo tengo una idea de cuál es la probabilidad de que alguno de nosotros esté contagiado. ¿Por qué? A partir de, digamos, las personas que en este momento aquí en Colombia están contagiadas, es tanto por ciento. Entonces, esto es una creencia inicial, un conocimiento a priori, que yo lo actualizo con esta información nueva que es la prueba, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra los casos de las diferencias entre los diferentes países. Por ejemplo, Javier, sí, espérate, te interrumpo ahí. Entonces, si entiendo bien, ese PI que tú pusiste ahí en verde sería, por ejemplo, digamos, eh, la fracción de los que están enfermos sobre la población total. O sea, por ejemplo, si hoy alguien le dice a usted, el presidente dice esta noche que hay, no sé cuántas sean las cifras ahorita, pero 100.000 casos activos. Entonces, si yo cojo una persona al azar en la calle, la probabilidad de que esa persona sea un caso activo de COVID sería 100.000 sobre la población de Bogotá, por ejemplo, o la población de correcto. Colombia. ¿Sería así? Sí, esa inicial, eso digamos que es como una aproximación inicial a la probabilidad, ¿sí? Ok. Eh, a esta PDI, o sea, la probabilidad que alguien escogido al azar en todo Colombia, por ejemplo, esté infectado. Este sea Y un caso activo. Y esa que estás tratando de encontrar, PI dado más, quiere decir la probabilidad de que esté infectado, dado que la prueba le salió positiva. ¿Sí? correcto. O sea, Ah, ok, ya con ese conocimiento de que la prueba, y hay que tener en cuenta esos dos parámetros que dijiste antes, especificidad y especificidad sensibilidad. y sensibilidad, Ok, correcto. listo. Sí, Bien, sí entendí bien, gracias. bien, Gabriel. La idea es que sea así, estamos ahí. Cada uno preparó su parte por aparte, entonces ahí van surgiendo las preguntas, ¿no? Que es un poco charlado. Entonces, exactamente, precisamente los datos de ayer, 17 de noviembre, daban que casos activos reportados aquí en Colombia son 57.845. Entonces uno puede hacer una cuenta muy sencilla de esta probabilidad inicial a priori, nuestro conocimiento inicial de la situación, y es que 60.000 sobre 50 millones, eso da alrededor de 0.1%,
¿sí? Entonces podríamos hablar de una probabilidad de 0.0012, ¿sí? Pero se sabe que hay un subregistro, ¿sí? Eso se sabe, o sea, la realidad del virus no se sabe, esto seguramente está subestimado y la realidad es muy superior. Suponiendo que esto fuera la mitad de los reales, ¿cierto? Entonces tendríamos una probabilidad del doble, o sea, 0.002 en Colombia. ¿Mm? Eh, y bueno, eso es, ya veremos que en la parte de Gabriel, que ya le tendré una pregunta también en ese sentido, cómo esa probabilidad cambia dependiendo de cada persona, ¿sí? Unas personas, esta probabilidad de que estén contagiadas tienen una mayor probabilidad porque se tienen que mover más por su movilidad, otras estamos pues más en la casa, guardadas, tenemos una menor probabilidad. Entonces esto es variable dependiendo también de cada persona, pero si pues para todo el conjunto, eso sería una aproximación. Pero miren lo que pasa en Estados Unidos, datos del 12 de noviembre, que fue cuando Elon Musk se hizo las pruebas, 12 a 13 de noviembre, habían 3.872.000 de casos activos. Eso sobre una población de 332 millones es el 1%. O sea, es mucha gente. Comparado, por ejemplo, con Colombia, que estamos, miren, disminuyendo, o sea, parece que estamos haciendo algo bien, ¿no? Se ha controlado de alguna forma, pero comparado con Estados Unidos está mal en este momento y está creciendo exponencialmente nuevamente. Miren estos casos activos que se están mostrando acá. Y entonces esto da una probabilidad casi 10 veces mayor de que alguien escogido al azar esté infectado. Eso es 0.02. Y esas variaciones en ambos casos pues dan diferentes resultados de este numerito, ¿sí? Entonces, para mostrarles, mire después cómo eso se actualiza con las siguientes pruebas. Entonces, en Estados Unidos, si Elon Musk en Estados Unidos, da la probabilidad de 2% general, ¿cierto? Aquí se enchufa ese numerito, 0.02, aquí pues el factorcito aquí, la especificidad, la sensitividad, y esto pues se enchufa aquí esos numeritos y da 0.774, o sea, hay una probabilidad del 77% de que solo con la primera prueba positiva de que esté infectado. Pero él se hizo después, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, parece que es altamente probable. Después se hizo otra prueba, una segunda prueba y dio negativa. ¿Mm? Entonces uno enchufa de nuevo ahora ya tenemos un conocimiento de la probabilidad, ya no es 0.02. Para Elon Musk, la probabilidad, dado que ya resultó positiva la primera prueba, es 77%. Entonces ese numerito es el que ahora utilizo para enchufarlo acá y actualizar de nuevo mi estimado de la probabilidad. Eso de que yo voy utilizando la probabilidad anterior y lo voy enchufando a la nueva se llama actualización bayesiana y es lo que utilizan los algoritmos como Facebook, Instagram, todas las redes sociales para actualizar ellos sus recomendaciones y pues que siempre nos adivinen qué es lo que nos gusta, ¿sí? Y eso es como la base de todos esos algoritmos de Machine Learning que están ahora de moda, son estas cositas, ¿sí? Es esta regla. Entonces miren lo que pasa. Cuando da negativo por segunda vez, baja la probabilidad, 35%, ¿sí? Y bueno, vuelvo a enchufar este número acá y me vuelve a dar ahora con el hecho de que dio por segunda vez negativo, da 0.08, o sea, volvió a bajar 8%. Entonces, no es que él se deje de infectar, ¿no? Porque se la tomó, ¿sí? Es simplemente, pues, que los aparatos no funcionan siempre bien, por eso se llama, se tiene estos porcentajes de especificidad, sensibilidad. Los aparatos no siempre funcionan bien, no siempre capturan bien las trazas de virus. Entonces, dado esos errores, esas probabilidades de falla, ¿cómo podemos actualizar nuestras creencias? Y bueno, miren lo que pasa con la tercera prueba, con la cuarta prueba que dio positiva, miren cómo se actualiza nuevamente y ahora da un porcentaje muy alto, 93%. O sea, saltó del 8% si teníamos estas pruebas, con la cuarta salta al 93%. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que es falso lo que dice Elon Musk, de que es como lanzar una moneda. No es 50% la probabilidad de que él esté infectado, es 93%. ¿Sí?
y súmele los síntomas que tenía, que era más o menos suaves, entonces esto podría aumentar, ¿sí? Entonces casi seguro que tiene el coronavirus, ¿sí? Eso es antiintuitivo, precisamente, pero es lo que, digamos, es una regla. La regla de Bayes es un teorema. Pero ¿qué pasa si hubiera estado en Colombia? Aquí se utiliza entonces la probabilidad de lo que conocemos como se me fue la palabra, prevalencia, ya no el 2%, sino el 0,2%, que hay menos casos activos en el momento. Y si enchufamos ese número, entonces con solo la primera prueba da tan solo 25% de probabilidad de que esté infectado. Por eso siempre mandan una segunda prueba, aquí en Colombia por lo menos, para estar ya seguros, un poco más. De todas maneras dicen, bueno, si tiene síntomas, aíslese. Si tiene síntomas, seguramente esta probabilidad aumenta, ya no es 0,2%. Si tiene síntomas, si estuvo en contacto con otra persona, esta probabilidad inicial, la priori, aumenta y esto aumentará, ¿sí? Pero si se actualiza nuevamente, aquí con el negativo, da 0,5%, vuelve a bajar. Si vuelve a actualizarse en la tercera prueba, da 0,8%. Pero miren cómo vuelve a subir con una cuarta prueba positiva, 59%. Entonces, bueno, eso es como lo que quería comentarles. De pronto fui un poco rápido, pero mostrarles que hay muchas cosas antiintuitivas con este tema de la probabilidad de estadística, pero son importantes, muy importantes tenerlas presentes para actualizar nuestras creencias. O sea, esto aplíquenlo a muchas cosas en su vida y verán cómo pueden actualizar creencias a priori y ir actualizando. Bueno, el profe Andrés Bernal pregunta, si los resultados fueran menos, la probabilidad final es diferente, es decir, ¿importa el orden? Bueno, buena pregunta. Pues yo tengo por aquí lo tengo en GeoGebra, a ver si podemos verlo por acá. Pero A ver, yo creería que sí, ¿no? Sí sí, debería ser. sí, sí, porque son independientes. O sea, en aquí se supone que cada prueba es independiente de la anterior, o sea, y bajo ese supuesto el orden no cambia el resultado. Sí, efectivamente. Entonces podríamos obtener o sea, al final, después de los cuatro, al cambiar el orden va a dar igual. Bajo el supuesto de independencia de cada prueba. Sí. Bueno, eso es lo que quería Ahí, comentarles en esta primera habría, parte. habría que echarle Eh, los números. O sea, sí, a mí la intuición con el teorema de Bayes me juega una pasada difícil. Siempre me toca echar mucho número para estar seguro. César sí, dice que él creería que sí cambia. Yo estoy con César, yo creo que sí cambia. Nos tocaría echar los números. Pero, sí, pero esa pregunta de Andrés está buenísima. Si importa el orden o si hay una corrección, digamos que solo importa el número de positivos y número de negativos. Si quieres, mm, si quieres, ahorita echamos números a ver cómo nos da. listo. Sí, O invitamos aquí a los presentes que mientras exponemos echen esos numeritos. Es echen esos muy números, puede sencillo. ser, sí. O de Es, tarea. es, Bueno, sí, como tarea. Eso es funciones compuestas en precálculo. Enchufen un número en otro y eso es de composición de funciones. Eso es no más. Dice sí. Andrés, ¿cuáles son los valores de P más S y P más I? Entonces, esos son estos de acá. Bueno, eso también depende de la prueba, ¿cierto? La de los MOS fue una de antígeno y más o menos aproximadamente es 0,84 P más dado I, o sea, la sensibilidad, y la especificidad P más dado S es 0,005, ¿sí? Eh, sí, 0,005 en el caso de que la especificidad es 1 menos esa, o sea, 99,5%, eso es lo que está en las pruebas, 1 menos esa. Y entonces uno puede jugar también con esas probabilidades, ¿sí? Uno puede mirar acá, por ejemplo, les muestro ese geografía rápidamente y ya pasamos al tema. Entonces, por ejemplo, acá este es el caso de Colombia, 0,002, cómo esas probabilidades P y demás, P y menos. Y bueno, digamos cómo se actualizan estas probabilidades. Pero si yo tengo, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que es
es en Estados Unidos. Colombia, que es por acá, pues tenemos esos numeritos como se van actualizando y vemos eso, ¿no? Y si yo, por ejemplo, disminuyo, este es el caso de Colombia, y si disminuyo la efectividad de la prueba, ya no 99.5, sino, por ejemplo, a 95%. Miren cómo cambia de bastante esas probabilidades. O sea, ya la prueba, o sea, ustedes leen un 95% y dicen, no, es buenísima. Y no. Miren cómo ante pues esa variabilidad en este caso, él no sabe, o sea, para él es más probable que no esté infectado cuando se tiene esta probabilidad de especificidad menor. Entonces, para mostrarles que esto es muy sensible a esas tres variables. Entonces, no es tan fácil como decir, sí, es contraintuitivo, como dice el profe Gabriel. Entonces, yo los invito pues a que exploren este tema que es apasionante, que pronto se ve muy someramente en los cursos de probabilidad, pero es algo que da inicio a un montón de cosas. Bueno, yo creo que lo doy paso a Gabriel que aquí hablando en el tema. Él va a hablar un poquito más de ya la parte física del asunto, ¿cierto? No sé si tan física, pero bueno. Entonces, primero para hablar un poquito de algunas palabras, digamos, para hacer unas definiciones. Entonces, la enfermedad tiene diferentes ciclos. Entonces, una enfermedad, el desarrollo de la enfermedad más normal que uno espera que haya es este que está a la izquierda, donde hay, está, digamos, con negro está la línea de tiempo. Entonces, en algún momento usted tiene exposición a la enfermedad, digamos, lo infectaron. Luego hay un periodo que se llama el periodo de incubación, que es el periodo que va desde la exposición hasta que usted presenta síntomas. Luego un periodo de síntomas y luego un periodo de mejoría. Entonces, digamos, esa es la imagen que tenemos, ¿no? Que si yo le pregunto a Nicolás, usted se ve que está gripado, ¿quién lo habrá contagiado? Entonces él echa memoria y dice, no, pues hace 2 semanas mi esposa, ella llegó con síntomas, entonces de pronto fue eso. Entonces, digamos, esa sería la impresión que uno tiene. Con esta enfermedad también nos hemos dado cuenta de que ese no es el único ciclo, la única posibilidad. Están los que están al lado derecho. Entonces, el de arriba dice exposición y no infección. Entonces, puede ser que usted esté de buenas, usted se exponga al virus, pero no desarrolle la enfermedad. Ese sería un resultado muy positivo. Y puede pasar porque, digamos, la respuesta inmune del sistema inmune no es solamente... digamos, el sistema inmune tiene muchas formas de atacar los virus y las infecciones. Entonces, la más sencilla es que, por ejemplo, en la nariz uno tiene unos flagelos que expulsan mecánicamente lo que llegue ahí, ¿cierto? Entonces, por eso es que la gente tiene alergias, ¿no? Porque llega un polen y la gente estornuda. Entonces, esa sería la mejor situación. Luego tenemos una situación que es parecida a la de la izquierda, donde tenemos un periodo, pero entonces ese periodo de incubación, ahora lo vamos a llamar un periodo presintomático. Quiere decir que durante la incubación usted no presenta síntomas, pero es posible que sí esté infectado, ¿cierto? Entonces esos serían los presintomáticos, se llama presintomáticos y luego pasa a ser sintomático. Entonces sería el ejemplo de la gripa común, ¿no? A mí me da la gripa, tal vez un tiempo después de que le da a la persona que vive conmigo, a mi esposa. Entonces tal vez en ese tiempo antes de que yo demostrara síntomas, pues fui presintomático. Y luego pues de pronto me mejoro. Pero con esta enfermedad entonces también tenemos otra posibilidad que es el periodo asintomático, que es la persona que está infectado pero que realmente nunca presentó los síntomas más claros de la enfermedad. Entonces, era lo que Javier decía al principio, que él esperaba haberse infectado antes. O bueno, no sé si es el caso de Javier, pero es el caso de mucha gente que creen, que esperan tener inmunidad contra este virus y no haberse dado cuenta. Eso también sería una situación muy, muy positiva. Y la que da más miedo, o bueno, una de las que está dando más miedo a futuro es la infección de largo plazo, que son las personas que tienen periodos asintomáticos y luego sintomáticos. Entonces,
son personas que de pronto tuvieron la infección y luego tienen unos días en los que presentan fiebre, luego se les va y luego viene otra serie de enfermedades. Estas se han relacionado últimamente con situaciones de autoinmunes, ¿no? Se parecen a muchas enfermedades autoinmunes y esto pues puede ser pues una preocupación que va a tener que vamos a tener en el sistema de salud a futuro. Y algunos de ellos pues bueno, tienen otros problemas que la gente no les cree, ¿no? Porque creen que es una gripita y que ya les pasó. Bueno. Sí, yo conozco un par de casos medio cercanos de esa situación y realmente estoy preocupado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, pasemos a la otra. Entonces, bueno, lo primero que quiero hablarles es del tamaño del virus. Entonces, si ustedes se fijan, ahí tengo un par de escalas. Entonces, dicen que es 0.1 a 0.5 micrómetros, lo cual sería 0.0001 milímetros. Ahí para que ustedes se hagan la cuenta en la gráfica de la izquierda, ese pin que parece como el pin de Google, ese no es el tamaño, sino el tamaño es el puntico que está ahí debajo. Ese sería el tamaño del virus. Y luego a la derecha hay otra serie de partículas. La que está grande es el del cabello. Y en la figura, ahí dice el coronavirus, luego dice, en la figura de la izquierda dice aerosol y gotas. Entonces, esa es una distinción que vamos a hacer en la siguiente diapositiva, pero quiero que tengan como esa imagen mental. Bueno, y entonces en la derecha ya hay una escala, otra serie de objetos ahí que ustedes pueden pensar que uno puede tener alguna impresión. Por ejemplo, fíjense lo pequeño que es el coronavirus comparado con una glóbulo rojo, ¿no? Red blood cell, es esa cosita roja que está en la mitad, y el coronavirus pues muchísimo más pequeño. Y de ahí en adelante pues la escala es solamente para que nos hagamos una idea gráfica. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿qué nos han dicho? ¿Cuáles son las rutas de contagio? Entonces, la de superficies, lo que se sabe hoy en día es que no hay evidencia de contagio por superficies, o sea, podemos suponer que no pasa con frecuencia. O sea, si alguien se ha infectado porque ha tocado una superficie en la cual la ha tocado una persona que ha estado enferma, no lo sabemos si eso ha pasado alguna vez, entonces probablemente es algo que pase de forma muy rara. La siguiente es por gotas, entonces esa debe ser relacionada con la tos, ¿cierto? Entonces gotas, hay una distinción entre gotas y aerosoles. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, las gotas son aquellas que caen en términos de segundos. Entonces, si alguien estornuda, por ejemplo, si usted estornuda y mira qué pasa con las gotas que usted expulsó, las que caen en el piso, esas serían las gotas. Es importante tener en cuenta que aquí hace mucho efecto las máscaras. Entonces, si usted está enfermo, no solo de coronavirus, de cualquier enfermedad respiratoria, pues póngase la máscara y no se la quite para estornudar, ¿no? Porque las gotas justamente deben quedarse allí en la máscara, y esto pues puede prevenir las infecciones. Y la tercera vía, de la que no se había hablado mucho al principio de la epidemia, y esta es una impresión que le quedó a mucha gente, es que este virus no se puede contagiar por el aire, dicen. Entonces, cuando dicen no se puede contagiar por el aire, es que no se puede contagiar por aerosoles. La última información que hay es que sí se puede contagiar por aerosoles. Los aerosoles son cantidades de líquido como gotas. No puse ahí gotas pues para no confundir con la anterior, pero supremamente pequeñas, y eso lo puede exhalar uno cuando está infectado. Entonces, volviendo al tema que les había dicho antes, presintomáticos o asintomáticos también. Entonces, no necesariamente uno tiene que estar con fiebre, presentando todos estos síntomas fuertes, ¿no? Digamos que pierden el gusto, o que tiene fiebre, o que le falta el aire. Esos serían los síntomas fuertes, pero obvio que esas personas expulsan aerosoles, pero también las que son presintomáticas o aún los asintomáticos. Entonces, yo me atrevería a decir que es
tal vez la forma de transmisión del virus que le pusimos menos cuidado al principio, la humanidad no yo, sino todos en general, la humanidad, y que resultó ser una de las más nocivas. Pasemos sí, de hecho la Organización Mundial de la Salud se demoró en aceptarla, ¿no? A pesar de las evidencias de muchos científicos en China, en Oriente, que decían eso, se demoró, y pues bueno, los gobiernos aquí en Occidente hacían más pues, caso a esa autoridad, pero no sé si por evitar la alarma o qué, pero pues se demoraron mucho en mi concepto en actualizar esa información. Sí, exactamente. Esta es una problemática que alrededor de eso. Ok, entonces, pues pasando a la siguiente gráfica de la ruta de contagio que tengo acá, entonces ahí podemos relacionar con la carga viral. Entonces, ustedes se fijan, bueno, también es como una gráfica, un esquema, ¿no? Pero digamos, la carga viral, que es la cantidad de partículas del virus que uno expulsa, entonces, desde el momento de la exposición aumenta rápidamente, y el pico de la carga viral es antes del periodo sintomático. Entonces, esto también pues está relacionado con lo que les decía de la transmisión por aerosoles, y por qué, digamos, este virus pues se propaga de una forma tan alta, ¿no? tan fuerte. Pasemos a la siguiente. Entonces, digamos, aquí tenemos una simulación que hicieron en el diario El País. Ahí les dejo el enlace, en el cual más o menos se muestra esto que les estaba diciendo. Entonces, los aerosoles son diminutos, y además tienen la problemática de que ellos quedan suspendidos en el aire. Entonces, por eso es que la principal situación allí para evitar el contagio es la ventilación. Porque si yo soy una persona que está enferma y que estoy emitiendo el virus, entonces pues las gotas van a caer, y si usted está a 2 metros míos, pues esa gota no lo va a infectar, pero el hecho de que yo esté exhalando estos aerosoles van llenando el aire. La imagen mental que hacían unos investigadores es parecido al humo. Piense usted que usted está con una persona que está fumando. Entonces, si están al aire libre, pues usted se puede hacer del lado del que viene el viento y no le pega el humo, ¿cierto? Pero piense que está entonces con una persona que está fumando adentro. Entonces, por más de que usted se haga, a medida que la persona fuma y fuma y fuma, pues el humo llega a todo el salón, a todo el cuarto, y se va llenando todo el espacio. Entonces, esa sería como la imagen que uno tiene que tener con respecto a eso. Y por eso, para los aerosoles es muy importante la regla de la ventilación, tener espacios amplios y ventilados. Y para las gotas, además de la ventilación, la regla de los 2 metros, estar a más de 2 metros, las máscaras, y obviamente tratar de no toser para pues que no se produzcan estas gotas. Pasemos a la siguiente. Pasemos, ahí está. Bueno, entonces aquí tenemos también pues parte de la simulación que muestran allí en el país. También tenemos que tener en cuenta que esto se afecta con qué tanto se exhala. Entonces, cuando dicen en el Transmilenio que la regla es el silencio, no es porque el ruido en sí enferme, ¿no? Sino porque la gente, al uno hablar más fuerte, pues está exhalando más. Entonces, pues digamos, si uno está silencioso, de todas formas, después de que ha pasado 1 hora, pues va a haber cierta carga de partículas. Hablar, pues aumenta esa carga de partículas, pero gritar o cantar aumenta aún más esa carga de partículas. Entonces, por eso es que los espacios cerrados y en los cuales no hay mucha ventilación, pues entonces hay que intentar que se reduzca al mínimo ese tiempo de hablar. Y si usted está en una situación en la cual no puede estar con máscara, pues hay que intentar que sea una situación aireada, o pues reducir en todo caso
tiempo de exposición. Sí, sigamos a la siguiente. Entonces, hay un modelo matemático para esta carga viral. Como les decía, la carga viral pues aumenta con el tiempo de exposición, la frecuencia con la que la persona que está enferma exhala y la persona que está sana inhala, y el número de personas enfermas. Obvio que si usted tiene 2 personas generando virus o la carga viral, pues va a ser una mayor carga pues, en el aire que si es una sola, ¿cierto? Y pues se disminuye con ventilación y la supresión de la exhalación, o sea, tratar de hablar pasito o de ponerse algunos filtros, ¿no? Entonces, por eso es que las máscaras sirven, porque también filtran este tipo de partículas. Entonces, la fórmula es un poquito enredada, pero digamos, ahí está como un esquema que es lo que está abajo. Entonces dice, la concentración del virus, que en la literatura se dice de quanta concentration, como en inglés, con Q de cuánto, como si fuera cuántica, es igual a una tasa de emisión dividido entre una pérdida por un volumen. Entonces, por esto es que es mejor estar, si usted está en indoors, adentro, pues es mejor estar en un espacio grande. O sea, es mejor una iglesia que un auditorio, porque las iglesias pues normalmente tienen el techo alto, ¿cierto? Ahí el problema de las iglesias sería si hay cantos, ¿no? Si la gente está además hablando duro y cantando, pues ahí podríamos tener una situación de mayor emisión. Entonces, tasa de emisión dividido entre pérdida por volumen. Y eso hay que multiplicarlo por esa función que está a la derecha, que es 1 menos 1 sobre la pérdida por el tiempo, multiplicado por 1 menos una exponencial de menos la pérdida por el tiempo. Entonces, más o menos para hacernos una idea de esa función, yo les hice una gráfica parecida a la que mostró ahorita Javier en GeoGebra, que está en la siguiente diapositiva. Entonces, pensemos que esa primera parte, la tasa de emisión sobre la pérdida por volumen, eso es una constante, digamos, eso depende de que la gente tenga máscaras, de que el salón o el espacio en el que usted esté haya sistemas de ventilación, ya sean mecánicos, por ejemplo, un aire acondicionado o un ventilador simplemente, o unas puertas que estén abiertas. Eso puede ser una constante, eso no depende mucho, eso no lo podemos cambiar mucho, ¿cierto? Entonces, lo que sí podemos pensar es lo que está a la parte, lo que depende de cada uno de nosotros, lo que está a la parte derecha, que es la que es una función del tiempo. Entonces, quedaría como esa función que está escrita ahí, donde esa C sub P es una constante de pérdida que, bueno, también tiene que ver con las máscaras, este tipo de medidas. Pero fíjense que la función esa que está en rojo es la que yo grafiqué abajo con morado. Entonces, fíjense que parece que es como la carga de un condensador, ¿no? Una exponencial creciente en el cual, a medida que va pasando el tiempo, esto se va acercando al máximo, que sería 1. Entonces, por eso es que es muy importante tener en cuenta reducir a lo máximo, además de todo eso que ya nos han dicho las medidas, pues el tiempo. Si usted tiene que estar en una situación en la cual no puede controlar todo lo demás, pues lo que sí puede controlar es el tiempo de exposición. Entonces, la recomendación que yo les haría es que si ustedes tienen forma de tener, por ejemplo, si tienen que estar en algún sitio por 4 horas, pues intentar que no sean 4 horas seguidas, ¿cierto? Que sean bloques, por ejemplo, de 50 minutos, y después de los 50 minutos abandonar el espacio cerrado y ventilar. Por ejemplo, si van a tener una reunión de Navidad con la familia o algo así, ventilar, parar y ventilar, ¿cierto? Sobre todo si están la gente sin máscaras porque están consumiendo comida o algo así. Y digamos, esa sería la función que está allí a la derecha. Pasemos a la siguiente. Bueno, perdón, ahí abajo, perdónenme, ahí abajo estaba la dirección de esa, pasa a la anterior, por favor. Entonces, si quieren copiar, esa es la dirección de lo que les voy a mostrar ahorita, ese TinyURL, pues es una página que redirecciona para no tener que poner esas direcciones tan complicadas. Esta se llama simplemente COVID Estimator. Entonces, en esa dirección, ustedes pueden hacer esas cuentas que están allá atrás. Entonces, aquí les voy a hacer como un resumen de un par de estimativos. Entonces, un caso muy famoso del COVID fue una sesión de coro que hubo en una iglesia
Alemania, creo. Entonces, fue muy famoso porque se pudo hacer toda la trazabilidad de todas las personas que habían estado involucradas en esta actividad de coro, y por lo tanto es como si fuera un experimento, ¿cierto? Porque se sabía que las personas antes del coro habían estado más o menos aisladas y después del coro pues estuvieron aisladas. Entonces se tiene más o menos como un experimento que éticamente no podríamos hacer, ¿no? Yo no podría decir, bueno, vengan 100 o 20 personas que los voy a infectar o los voy a someter a una persona enferma de COVID, pues eso obviamente éticamente no se puede hacer, pero para esta situación pues hay la información. Entonces, en esa situación del coro, ¿cuál sería la probabilidad, usando ese modelo que les acabo de hablar, de infección? Entonces, la probabilidad de infección de una persona es del 88.7%, fíjense lo alto que puede ser. Eso llevó a una probabilidad de hospitalización del 17.7% y la probabilidad de muerte 3.5%, una persona. La probabilidad de muerte de una persona, o sea, uno de los que estaba en el coro, ¿cuál es la probabilidad de que por haber atendido a esa actividad fallezca? Allí el profesor Jiménez, que es el director del grupo que hizo esto, calcula eso, qué quiere decir comparado con otra cosa, ¿no? Porque uno dice, bueno, 3.5 a mí no me dice nada. Entonces, es 59.157 veces más riesgoso que hacer un viaje en carro, ¿cierto? Entonces, piense que usted cuando va en un carro, pues tiene la posibilidad de fallecer, ¿no? Digamos que haya un siniestro vial y que usted, por lo tanto, fallezca. Bueno, todos podemos tener ese riesgo. Entonces, haber asistido a esa sesión de coro es como 59.000 veces más ese riesgo. Esos serían los valores, dependiendo de el hecho que es que ya sabemos que había una persona enferma. Entonces, podemos tomar esos mismos datos y plantear cómo sería la probabilidad de infección si hoy hiciéramos una sesión de coro en esa ciudad de Alemania, ¿cierto? O sea, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso yo no sabría con certeza que hay una persona enferma, ¿sí? Sino que existe la posibilidad de que alguno de los que vaya a esa sesión de coro esté enfermo. O por ponerlo de otra forma, ¿cierto? Si tuviéramos una clase hoy presencial en la central o en la Tadeo, pues tendríamos que asumir en esa asunción previa, esa asunción a priori de la que hablaba Javier al principio, sería el porcentaje de la enfermedad el porcentaje de las personas que están enfermas en Bogotá. Entonces, teniendo esos datos, la probabilidad de infección baja al 0.58%, de hospitalización al 0.12%, y de muerte pues baja bastante al 0.02%, pero eso sigue siendo 384 veces más peligroso que una muerte por accidente de tránsito. Entonces, pues digamos, estos son el tipo de datos que uno puede calcular con este modelo. Y si quieres pasamos a la otra, que es la del salón de clase, la siguiente diapositiva. Esto quiero que lo tomen con mucho cuidado, ¿no? No quiere decir que estos valores sean los que tenemos que tener en cuenta en nuestras actividades académicas, simplemente porque esto está basado en una serie de hipótesis. Entonces, primera hipótesis de que todo el mundo usa máscaras. Segunda hipótesis de que sí se mantienen los 2 metros. Acuérdense que cuando yo les decía que la probabilidad, la principal fuente de contagio eran los aerosoles, era asumiendo que no eran las gotas, ¿cierto? Pero si vamos a estar a una distancia menos de 1 metro, entonces ahí la principal fuente de contagio pasan a ser las gotas y se dispara el contagio muchísimo más, ¿cierto? Entonces, si se mantiene la distancia física, que querría decir que, por ejemplo, en un salón de 47 metros cuadrados, en una clase que dure 50 minutos, teniendo una fuente de ventilación externa de 11 litros por persona por segundo, creo que es esto, y, por persona por hora, 11 litros por persona por hora, y que haya una sola persona infectada y que todos tengan las máscaras todo el tiempo. Entonces, los datos son los que están a la derecha. Asumiendo la infección, los porcentajes de infección que hay ahorita, creo que es en Estados Unidos,
la probabilidad de infección sería el 0.48% por cada evento. O sea, quiere decir que en una clase de 1 hora, pues doblenlo, sería como el 1%, ¿cierto? De 2 horas, 1%. Y la probabilidad de hospitalización 0.1, la probabilidad de muerte 0.005. Estos números pues pueden parecer pequeños, pero si los tomamos habría, por ejemplo, para el punto de vista de una institución, pues ellos tendrían que hacer el agregado, ¿cierto? Porque tendrían que sumar la probabilidad de infección de todas las personas que asistan a una actividad presencial. Y por eso, pues es que haciendo la suma, es que esto pues resulta ser que a la situación que estamos ahorita, pues que no podemos hacer clases presenciales porque eso llevaría pues a que con una alta probabilidad pues la gente resulta enferma. Esto, así como está, dice 79 veces más riesgo que el viaje en auto. Gabriel, una pregunta. ¿Sí? Aquí suponiendo que los estudiantes están en silencio o están hablando. Es en el hablando suave. Ah, ya. Sí. Entonces, de nuevo, yo no sé si ustedes tengan la posibilidad, pero en la situación en la cual ustedes estén y si les toca estar en una situación de estas, pues yo lo que diría, la recomendación que yo haría es, si una persona se quita la máscara, pues ahí toca suspender la actividad, ¿no? Toca salirnos todos, ventilar el cuarto y volver a entrar. Porque ahí sí se dispararía la probabilidad de contagio. Aquí David Mauricio Acevedo hace una pregunta interesante. En este caso, ¿por qué no se tiene en cuenta la altura del salón? ¿Esto no lo haría variar? Sí, señor, sí se tiene en cuenta. Lo que pasa es que yo no tomé ese dato allí, perdóname. Creo que en el modelo ellos asumen un techo de 3 metros, que es como estándar para los salones de clase, por lo menos en Estados Unidos. Aquí tendríamos que hacer la modificación. Entonces, la invitación pues sería, digamos, si les interesa un poco, podría ser modificar estos, se puede jugar con los parámetros de este modelo, y pues es parte del trabajo que estamos haciendo con el profesor Javier. Incluimos pues, digamos, este modelo del profesor Jiménez como parte pues, del trabajo de investigación que estamos haciendo. Bueno, eso era lo que yo les quería contar. Y Gabriel, esta tablita, esa es la misma, ¿no? Ok. Repitiendo. Sí, la diferencia es, hay un par de diferencias. Entonces, condicional es asumiendo que hay una persona enferma. Sí. Y absoluto es teniendo en cuenta que se repita varias veces, y aquí también teniendo en cuenta no la certeza de que hay una persona enferma, sino la probabilidad, usando la prevalencia de la enfermedad. Entonces, esa cuenta de abajo, la probabilidad de infección de una persona, que es 1.53%, es asumiendo que la persona asiste a 150 clases de 50 minutos. ¿Sí? Eso más o menos es como un estudiante durante todo el semestre. Eso sería si te tocara estar presencialmente. Y no tenemos certeza de que alguien entró a ese salón enfermo, pero en vez de eso, usamos el conocimiento previo de decir que los números que tú usabas, por ejemplo, el 0.2% para Bogotá o algo así. Entonces, con esos datos, sería, digamos, la cuenta que uno tendría que hacer de cuál es el riesgo que tengo de enfermarme si tengo que ir a la universidad durante todo el semestre, durante todo el periodo académico de un semestre. Sí. Que es relativamente bajo, ¿cierto? Pero como digo, manteniendo las demás situaciones, la ventilación, la distancia física y pues una baja preponderancia de la enfermedad. Sí, prevalencia. O sea, prevalencia. El dato de pues agregado de
pues, de contagiados activos en el momento. Supongo Exacto. que aquí tomaron como 0.5%. ¿Sería ese dato? Ya te digo exactamente para esta Bueno, tabla. tranquilo. Sí, porque como vimos anteriormente, la prevalencia pues va cambiando además en el tiempo, ¿no? O sea, cuando estuvimos en el pico aquí en Colombia o aquí en Bogotá, que fue en julio, pues la prevalencia era mayor a ahora, ¿no? Ahora, según los datos, pues aparece un segundo pico, pero no tan alto como el primero que fue en julio, agosto. Eh, Igual, o sea, eso depende también de las circunstancias, cada país, incluso cada ciudad y cada barrio, cada ciudad pasa por diferentes estados de la enfermedad en diferentes tiempos. Y esto pues lo vamos a ver ahora a continuación con los modelos de poblaciones y de redes. Entonces, por eso, digamos, se actualiza, es importante saber en un barrio, en una comunidad, cuál es la prevalencia, la tasa de prevalencia, y por eso, digamos, las estrategias ahora y lo que se implementó la alcaldía fue poner en cuarentena ciertos sectores, ciertas pesetas, dada la alta prevalencia en esos sitios, porque claramente aquí vemos, pues aumentan esas probabilidades, ¿sí? Ya si no es una persona, si no es 10 veces la prevalencia normal, digamos, un promedio de toda la ciudad, de todo el país, pues esto todo aumenta por 10, bueno, aproximadamente, habría que hacer bien la cuenta. Y, y bueno, entonces es eso, digamos, es como una invitación también a que evalúen el riesgo, ¿no? Entonces, en esta situación en que tenemos todos que ya a 0.2%, Gabriel, sí. Sí, Entonces, es una situación en que hay que evaluar el riesgo, saber manejarlo, conocer los riesgos, porque ya las cuarentenas son insostenibles. Estuvimos por muchos meses encerrados y sea por pues la estabilidad económica, emocional, todo lo que implica esto, pues ya no es tan posible, ¿no? Pero si es necesario, si esto pues vuelve a aumentar, pues toca de nuevo como está pasando en Europa. Pero es saber manejar estos números y por eso es el ejercicio que propone Gabriel es muy interesante con esta ecuación que él muestra. Y bonita la analogía con el condensador, pues los dos somos físicos, entonces uno entiende un poco la situación. De pronto los que aquí vieron Física 2 o están viendo, exactamente, y en el momento en que ya digamos se abre el salón y todo sale y se ventila, es como la descarga de un condensador, creería, ¿no? Que se descarga la carga eléctrica y volveríamos a empezar de nuevo. Entonces me parece muy interesante esa analogía y como una invitación, anoten esa ecuación y miren cómo pueden manejar diferentes parámetros para que ustedes mismos evalúen el riesgo de acuerdo a su comunidad. Vuélvanse también como epidemiólogos de familia, de su familia. Saber, por ejemplo, si conocen casos en su familia, hagan el rastreo, miren cómo fue la situación y sean también como divulgadores de esta información. Tenemos como una responsabilidad nosotros desde la academia, nosotros como profesores, ustedes como estudiantes de, de expandir esta información que puede salvar muchas vidas. Entonces, como también una invitación a eso. Bueno, ya para terminar, como un breve recorrido por otra parte interesante de de este modelado y simulación en epidemias, que son los modelos matemáticos de propagación de epidemias. Entonces, lo que les comentaba al principio de la charla, cómo unos modelos condujeron a que el primer ministro en Gran Bretaña tomara la decisión de poner en cuarentena su país, y eso mismo se replicó en los demás países, España, Italia. Bueno, España y Italia ya lo habían hecho, pero en Estados Unidos y aquí en Latinoamérica, que reaccionamos un poco más pronto que los otros países, y fue pues gracias a estos modelos que impulsaron ese cambio en la política, en las acciones públicas. En las acciones. Y bueno, ahí digamos que básicamente como dos modelos y vamos a hacer rápidamente un recorrido por ellos. Los modelos sin estructura poblacional, o sea, que suponen que toda la población está mezclada y entonces se puede hacer las dos aproximaciones. Unos modelos determinísticos que son por ecuaciones diferenciales, se llama también modelos compartimentales, ya lo veremos. Otros son los modelos estocásticos, caminata aleatoria, y ya modelos con estructura donde tienen en cuenta las redes
las redes. O sea, nosotros obviamente no somos como esta caminata aleatoria, ya veremos el video, sino estamos en grupos sociales y nos trasladamos o nos trasladamos desde nuestra casa a la universidad y regreso. Entonces, esa estructura de la población cambia muchísimo la dinámica de estos otros modelos que suponen que todos están mezclados. Y eso es lo que, digamos, está pegando ahorita el tema a nivel de modelado matemático de epidemias. Entonces, bueno, el modelado de estocástico de caminata aleatoria. Entonces, vamos a ver este video. De pronto, seguramente ya lo habrán visto en alguna ocasión porque eso salió en marzo, en abril de este año. Entonces, permítanme, les muestro. ¿Se están escuchando? Sí, se escucha. Bueno, este fue un trabajo que hicieron unos del Washington Post. Y bueno, aquí está, se ve claramente cómo, a ver, listo, cómo tenemos pues esa situación, ¿no? De suponer que, se llama también como caminata aleatoria, que cada individuo se mueve como una partícula. Bueno, en física este tipo de modelos se llaman de un gas ideal, se llama, o sea, la teoría de gases, de que pues hay unas partículas en un volumen de aire, o ¿sí? Se mueven de esta forma, las moléculas de nitrógeno, oxígeno, chocan entre ellas de esta forma. Obviamente, pues un ser humano no se mueve así, pero es como una analogía que es muy útil para entender los efectos en este caso, de dos acciones, que son en una cuarentena, ¿cierto? Un intento de cuarentena, y se ve claramente en las dos olas de las que hablan pues, en todo lado, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, que los enfermos pues, tienen aquí un incremento como en una primera ola y después se flexibiliza la cuarentena y vuelve a subir, ¿cierto? Entonces es lo que se habla de la segunda ola de estas epidemias, ¿no? Y bueno, también el efecto del distanciamiento social y la reducción de la movilidad, que es suponer que unos están fijos, y entonces es poco probable que pues, sea contactado por alguien que se esté moviendo, y vemos cómo se suaviza la curva, ¿no? Lo de flattening the curve, o sea, de aplanar la curva, que era pues, el objetivo en marzo, cuando todos nos guardamos de que el sistema de salud no se sobrepasara por ese pico
y tan intenso, ¿cierto? Que sí sucedió en Italia, Francia, España, donde pues el sistema de salud no dio abasto, ¿sí? Y se desbordó. Entonces, este es un modelo, Javier, digamos, ¿sí, Gabriel? tengo la idea, pero no sé cómo aterrizarla. Bueno, digámoslo desde este punto de vista. Cuando yo, digamos, si uno sale al trabajo, o sea, cuando teníamos que ir al trabajo, entonces yo tenía que llegar a clase de 9. Entonces, digamos, mi trayectoria estaba dada, ¿cierto? Era una trayectoria determinista en ese sentido. O sea, yo sé que yo tengo que salir de mi casa, tengo que subir por la 26, y luego llegar, coger la séptima, la 22 y llegar a la universidad. Entonces, en ese sentido, estas partículas que estás poniendo aquí en la caminata aleatoria, pues parecen raras, ¿cierto? Porque yo para llegar a la universidad no lanzo un dado cada paso y para ver en qué dirección me muevo y camino un paso, ¿no? Así, si hiciera eso, pues me demoraría mucho en llegar a la universidad. Pero lo que se me ocurre que de pronto sí puede ser, o sea, la posición de las partículas en esta simulación que tú muestras, no es tanto la posición, la que se puede relacionar con la posición de las personas, sino es como una forma de demostrar la aleatoriedad en los contactos que uno puede tener. O sea, piense que si usted toma transporte público y así vaya siempre a clase de 7, la mayoría de la gente con la cual usted se ve en el bus, pues son diferentes. Entonces, digamos, esa sería la aleatoriedad que tú estás, ¿cierto? Como la impresión que tenemos que hacernos ahí es que la aleatoriedad, esa aleatoriedad de la trayectoria que se muestra en estas simulaciones, es simplemente para decir que yo podría, por el chance, simplemente porque pasó que yo salí a las 8 de la mañana y 3 segundos, y Nicolás salió a las 8 de la mañana y 10 segundos, entonces no nos vimos, así tengamos la misma ruta, mientras que me voy a ver con otra persona que sí la puedo conocer. Y digamos, para decir el concepto, digamos, no sé si ustedes estarían de acuerdo que sería como alguna cosa de la hipótesis ergódica, de pensar que tenemos promedios temporales y promedios espaciales. Pero bueno, eso ya es un tema ya mucho más específico y se sale de la charla. Pero digamos, yo pienso que todo esto es para decir que lo que se ve como un modelo de juguete realmente no es un modelo de juguete, en el sentido de que sí está representando la aleatoriedad de los contactos de las personas en una ciudad. Pienso yo, no sé si... Sí, así es, Gabriel, sí, es una muy buena observación. Es un modelo, digamos, inicialmente planteado como juguete, pero como para ilustrar, ¿no?, este punto del contagio, o sea, un modelo pedagógico. Los modelos también tienen esta funcionalidad de la pedagogía, ¿no?, de explicar cosas, y la simulación, ¿no?, que aquí estamos viendo es una simulación a partir de un modelo. Y en este caso, pues no es tan alejado no es tan de juguete, precisamente por lo que dice Gabriel, que puede simular, modelar esa situación de aleatoriedad, no tanto espacial y de movimiento, o sea, dirección hacia dónde me muevo cada persona, sino en el tiempo. O sea, que yo no sé a qué horas va a salir Gabriel y nos encontremos precisamente ahí entrando a la universidad al mismo tiempo. Bueno, compartimos oficina, entonces no. Ahí pues no hay tanta autoridad en ese sentido, pero por ejemplo el ejemplo con Nicolás, que nos encontremos por ahí de casualidad. Entonces yo creo que sí, habría que echarle también cabeza. Y bueno, lo interesante es que van surgiendo ideas, ¿no? Esa es la discusión académica. Gracias, sí. Bueno, ya como para concluir, si no hay más preguntas, sí. Los modelos, bueno, ese era como un modelo aleatorio, ¿sí? Pero entonces hay unas versiones determinísticas que es por ecuaciones diferenciales, los que están viendo ecuaciones diferenciales, derivadas, que es suponer, bueno, aquí lo importante en estos dos modelos es que miren que todo está mezclado, ¿no? En este modelo hay movilidad por toda la ciudad, digamos que ese cuadro representa la ciudad o el país. Entonces aquí supone que todos se mueven hacia todo lado, ya sea más rápido, se quedan más quietos, ¿sí? Entonces es un modelo de mezcla. Esos modelos también de ecuaciones diferenciales también suponen mezcla.
pero suponen digamos, un determinismo en el sentido de que se modelan es las tasas de cambio como unas derivadas. Y bueno, este modelo es antiguo en el sentido, bueno, 100 años se ha venido utilizando, pero es sencillo, es de los más sencillos que existen y ha dado muy buenos resultados en el ajuste de epidemias, pero en espacios, como les digo, confinados, de pronto cerrados. Por ejemplo, el caso de una gripa en un salón de clase, ¿sí? En condiciones más de posibilidad de contagio, de contacto de todos con todos. Y bueno, o sea, es a partir de este modelo que se construyó este modelo que les decía de Gran Bretaña, modelos más sofisticados, se llaman modelos compartimentales porque se divide la población en tres, así como el modelo estocástico que acabamos de ver, en susceptibles o sanos, en infectados y recuperados R. Estos recuperados pues puede ser una parte que se recuperaron efectivamente, se sanaron, y otro, un porcentaje pues que murieron. Y por eso se llama el modelo SIR, sanos infectados recuperados o remanentes. Entonces, bueno, aquí hay una simulación donde se ve claramente el pico, ¿no? De los infectados. Un pico, bueno, aquí es un determinístico, aquí hay una solución ahí estocástica de algún otro modelo, pero se ve el pico, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de superar el pico y que que muchos de los países en Europa, cuando se superó el pico, ya volvieron a abrir. Nosotros no hemos llegado todavía al pico y ya se abrió un poco de nuevo la economía, pero bueno, son situaciones socioeconómicas diferentes. Y bueno, ese es el modelo. Por ejemplo, el modelo que está utilizando la alcaldía es un modelo CEIR3D. O sea, le meten otros compartimentos entre la parte I y la parte R. Entonces, en la parte I lo dividen en tres. O sea, hay tres diferentes clases de infectados. Uno suave, digamos asintomático, un infectado ya con síntomas más fuertes, ¿sí? Otro que tiene que ir al hospital, otro que va a UCI, y de ahí pues que puede morir, por eso el D. Y E son los expuestos que pueden, están en este periodo de latencia de que la enfermedad está ahí, pero no son contagios, está hasta ahora, digamos, generándose. O sea, estos modelos, por eso se llaman compartimentales, permiten modelar como la cantidad de personas que están en cada una de esas etapas de la enfermedad que hablaba Gabriel, y evolucionar y cómo interactúan las poblaciones en esos compartimentos una con otra, y permite pues hacer estas aproximaciones. Y es el modelo que está utilizando ahora la alcaldía. Bueno, aquí están, Fernando envió también un link, creo que del tema. Entonces, el modelo de alcaldía, yo los invito a que revisen también la página de la alcaldía, muestra también diferentes escenarios. Este escenario 4 que está aquí mostrado, pues es el escenario catastrófico en el que no se tienen, volvemos a la normalidad, o sea, volvemos así a las condiciones de febrero de este año, y bueno, lo que predice es que a finales de noviembre, proyectados o al final, pues son 32.000. Entonces, esa es una situación que no queremos llegar. Y bueno, los otros escenarios son más reales de lo que está sucediendo, que nos estamos comportando, estamos limitando nuestra movilidad, protegiéndonos, y ya pues dan unas proyecciones más suaves, más pequeñas. Bueno, esto ha dado lugar pues a todo tipo de debates académicos entre este tipo de modelos que son más hacia la parte epidemiológica y matemática, y pues la parte económica, ¿no? Porque se sabe pues las cuarentenas, o sea, como les comentaba, estos modelos, estos en particular sugirieron pues las cuarentenas estrictas para poder bajar la curva, y efectivamente se logró, pero eso a costa de la economía y a costa de todos los efectos sociales que conocemos. Entonces también muchos economistas criticaron que estos modelos, ¿por qué? Pero lo que se sabe es que esta es la dinámica del virus, y lo que sí se puede hacer es mejorar estos modelos es a partir de la estructura de red de las poblaciones, y eso es lo nuevo que está ahora, y se ha encontrado, y estos últimos artículos que queremos mostrar, y estamos trabajando con el profesor Gabriel, es que tiene en cuenta los diferentes nichos de donde yo me muevo. O sea, yo me muevo de mi casa a la universidad, y ya, por ahí, con amigos y listo. Entonces, no estoy por toda la ciudad, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como metapoblaciones, que yo agrupo en grupitos y que son mi población, y yo permito una interacción. O sea, mi hogar, digamos, es este, ¿sí?
y yo trabajo, por ejemplo, aquí en este otro, en este otro azulito, ¿no? ¿Cierto? Que es mi lugar de trabajo. Y a ese lugar de trabajo, pues está aquí Gabriel, que este es su hogar, el hogar de Gabriel es acá, y él va también a trabajo. Y nosotros nos podemos contagiar ahí, ¿sí? En este nicho, en el trabajo, y volver a nuestro hogar y pues contagiar a nuestra familia, ¿sí? Y esto, pues, estos modelos, pues, están ahora pegando la movida en el asunto. Esto es reciente, el 2018, y lo han actualizado estos investigadores de España. Que se llama modelos de metapoblaciones, de redes de metapoblaciones y movilidad. Entonces se dan cuenta de que hay personas, hay agentes en cada red, digamos, en cada metapoblación que tienen que moverse mucho más que otras personas, porque trabajan pues pues sus trabajos lo requieren, ¿no? Y esas pues identificando, digamos, esos clústeres, esas poblaciones que son más, tienen más tendencia a moverse, pues se identifica claramente que esos son los que, digamos, propagan la enfermedad, pero no porque pues, no se cuiden, ni mucho menos, sino porque por el mismo riesgo de estar pues, más tiempo en esa movilidad y estar en contacto con otras redes, ¿cierto? Con otras metapoblaciones. ¿Qué han encontrado? ¿Qué han encontrado estos investigadores? Y también un artículo reciente de la semana pasada, salió en Nature, donde estos sí analizaron con datos de movilidad de los celulares, analizaron los patrones de movilidad en muchas ciudades, como 20 ciudades en Estados Unidos desde marzo hasta junio. Y se dieron cuenta que rastreando, pues obviamente datos anonimizados, bueno, es lo que dicen, pero sí, lograron a partir de la descripción de la movilidad y cómo iban desde esos nodos, esos grupos, desde su hogar hasta diferentes sitios de reunión, que en este artículo eran, por ejemplo, tiendas, iglesias, restaurantes, bueno, un montón digamos, de sitios de reunión, cómo estos patrones de movilidad podían predecir muy bien la epidemia a futuro, ¿sí? A futuro, pues en unos cuantos días o meses después. Obviamente sus patrones de movilidad cambian, están cambiando continuamente, ellos los logran actualizar y logran ir muy pegadito al fit, o sea, al ajuste del modelo real, o sea, de los datos reales. Entonces, esto es pues lo último que queríamos mostrarles. Y es lo que pues está ahora pues explicando bastante este asunto. Lo que encontramos ya para finalizar es que efectivamente los estratos socioeconómicos más bajos necesariamente son los que más se tienen que mover por la ciudad y son los que efectivamente son los que más se contagian. Y no sucede aquí en Colombia, también en Estados Unidos, ¿sí? Y en muchos otros lugares donde tenemos esta situación. Entonces hay también una desigualdad en la epidemia en el sentido de que a muchos les toca salir y enfrentarse. No sé si quiera complementar algo el profesor Gabriel. Asistente. Sí, digamos, como hacer como alguna, como aterrizar un poquito lo de las metapoblaciones. ¿Cómo le podemos decir eso? Es que todas mis referencias culturales están muy obsoletas. No, pues digamos, por ejemplo, en el contexto de universitario, pues digamos, en cualquiera de nuestras universidades, pues va a haber diferentes poblaciones. Por ejemplo, puede ser los que... Laura, por favor, cierra el micrófono. En el contexto de las universidades, les decía, por ejemplo, una metapoblación puede ser la población de los estudiantes, ¿cierto? Ustedes, en general, pues digamos, tienen otro grupo, otra distribución de edades diferente a los profesores y a los demás trabajadores, y por lo tanto, pues, hacen actividades diferentes. Entonces, en ese sentido, podríamos ser de dos poblaciones diferentes, ¿cierto? O si vamos, por ejemplo, a una
a una situación de una familia, ¿cierto? Entonces también dentro de una familia uno podría identificar diferentes subgrupos que se comportan de una manera diferente. Desde el punto de vista de la movilidad, digamos, ustedes lo podrían tener en cuenta así, digamos, podríamos pensar en una estación de Transmilenio, todos los diferentes grupos humanos que pueden pasar por la misma estación, ¿cierto? Entonces cada uno de ellos podría ser una población diferente, así todos estén localizados en el mismo punto geográfico, que sería, todos tenemos que llegar a la estación de las aguas, por ejemplo, porque todos salimos del centro, o bueno, de universidades. Entonces todos tenemos que pasar por esa estación porque sin importar que hagamos parte de otras identidades, de otros grupos por nuestra movilidad o por nuestras otras características. No sé si eso aclare un poco ese tema. Sí, claro, o sea, es lo que hablamos aquí de las metapoblaciones y ahí pues puede venir con diferentes, digamos, características, agentes en cada metapoblación con diferentes características a los de su propio hogar y a los de, pues, del sitio de trabajo donde va a estar. Y bueno, es importante eso en cuanto al modelado. Y también identificar, bueno, lo que encontraron estos investigadores al final es que identificaron unos sitios que son más riesgosos para el contagio, eh, que resultaron, bueno, aquí me quedo un poco, pero resultaron ser, por ejemplo, estos donde vemos acá la barrita azul como más intensa, esa es la probabilidad, bueno, como de todos los contagios que sucedieron en esos sitios por fuera del hogar, dónde fue el mayor contagio en los diferentes países y asociados a mayor movilidad, encontraron que era como en tienda, en lugares muy pequeños, o sea, espacios muy cerrados y de alta concentración de gente, que podía ser, por ejemplo, una tienda de barrio mal ventilada, ¿sí? Y bueno, alguna alta incidencia hubo en hoteles, pero a principio de marzo, porque después se cerró, obviamente, y por ejemplo, aquí en Miami, y pues ya no fue tan intenso, ¿no? Entonces encontraron eso y asociaron precisamente pues a las diferencias socioeconómicas en el asunto, o sea, que las tiendas de barrio, pues allá en algunas ciudades en Estados Unidos, yo creo que acá también sucede, pues en poblaciones o en barrios pues socioeconómicamente con menos condiciones, son más concentradas, son más pequeñas y encontraron precisamente que ahí se había alto contagio. Entonces, bueno, o sea, pues es como una invitación a la exploración, simplemente era una revisión de todos estos aspectos del modelado matemático, la probabilidad y el hecho de que tenemos que manejar, ¿no?, esta situación y saber lo que se llama manejar el riesgo. En este momento saber identificar cuáles de esas actividades son, y de todas esas variables que hemos mostrado, hay un montón, podemos manejar y trabajar para disminuir ese riesgo de contagio y no sacrificar el resto de actividades que tenemos que volver, ¿no?, a una medio normalidad. Bueno, pues muchas gracias por su atención, por su asistencia. Y bueno, si hay alguna pregunta. Aquí Jorge Andrés, estábamos hablando él preguntó inicialmente sobre el hecho de que la probabilidad de I sea constante, de que alguien sea infectado, no genera problemas con los pronósticos. Entonces, precisamente lo que explicábamos, que las probabilidades a priori, que es esta, pues se van actualizando dependiendo de si hay, de la prevalencia en primer caso, es un primer estimado, pero después si hay una prueba, pues ya podemos tener una probabilidad actualizada de ese valor, ¿cierto? Pero con los modelos, por ejemplo, que mostraba el profe Gabriel, si yo sé que, por ejemplo, tengo conocimiento de que estuve en contacto con alguien, esa probabilidad aumenta y yo puedo actualizar esas probabilidades y bueno, o sea, manejar el riesgo con esas probabilidades.
Pero bueno, después responde Jorge, ok, profe, pero si ese valor a priori no es 100% real, en el sentido de que si la base de datos con los registros de contagios no está completa, contiene mediciones erradas, ¿por qué se pueden realizar inferencias acerca del comportamiento de la enfermedad? ¿O cómo se trabajaría el margen de error en ese caso? Claro, o sea, siempre estamos en situación de incertidumbre en cuanto a que no conocemos datos. Y puede que los datos que tengamos estén mal tomados, que es lo que sucede como un subregistro, eso se conoce, hay un subregistro de la realidad del virus. O sea, si, por eso yo multiplicaba por 2 esa tasa de prevalencia, o 2, yo creo que es un subestimado, o sea, yo creo que es más. Entonces, saber cuánto es, pues es interesante. Pero precisamente está la probabilidad para eso. O sea, la teoría de probabilidad nos maneja, permite incluir en su estructura matemática esa incertidumbre. Cuando hablamos de probabilidad, hay que incluir también esa incertidumbre en los datos, o sea, los errores. Obviamente, si los podemos manejar y alivianar o, digamos, corregir el dato, digamos, desplazándolo, pues estamos ya en una menor incertidumbre. Todos estos datos que yo les daba, pues tienen sus márgenes de error, ¿no? Yo les daba, o sea, siempre hemos visto, aquí en la presentación vimos márgenes absolutos, pero en toda esta, cuando se proponen estos modelos y se explican, siempre hay que dar un margen de error, lo que llamamos el intervalo de confianza. Y eso da información de qué tan preciso son, o qué tan exactas o inexactas son las hipótesis o los datos que hay, ¿no? Y es importante también tenerlo en cuenta. No sé, profe Gabriel, ¿qué otro comentario tenga? ¿O alguien más? Sí, y en el caso que tú mencionabas también, pues volvemos al teorema de Bayes, ¿no? Así tengamos cierta incertidumbre, pues tenemos formas de incorporar de incorporar esa incertidumbre y poder precisar o ser más precisos los valores de las estimaciones que tenemos sobre los parámetros del modelo de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, pues se puede hacer diferentes estrategias. En la parte, al principio de la pandemia, por ejemplo, un estimativo que se puede hacer o que se hacía en su momento era pensar si la tasa para estimar, por ejemplo, el subregistro, por ejemplo, lo que se puede hacer es hacer un estudio de prevalencia de la enfermedad y saber, por ejemplo, cuál es la proporción el índice de fatalidad de la enfermedad, y con eso se puede utilizar el dato de las muertes como un proxy del tamaño del grupo de los infectados. Quiero decir, si usted sabe que el 1% fallece, entonces quiere decir que si usted tuvo en una semana 100 fallecidos, pues quiere decir que en ese momento los casos activos tenían que ser 100 veces 100. ¿Sí me hago entender? O bueno, por lo menos un tiempo antes debería haber sido 100 veces 100, porque la tasa de fatalidad es el 1%. Entonces, digamos, hay toda una serie de estrategias que se pueden utilizar. Como dice Javier, el análisis de sensibilidad, el teorema de Bayes, y es algo que yo hago énfasis en mis clases, uno también puede validar tratando de hacer estimativos, como este que les estoy diciendo de multiplicar el número de muertes por dividir sobre el índice de fatalidad para tener un estimativo más o menos de qué tanto se está uno yendo del valor real. Sí, así es. O también estos datos de exceso de mortalidad, que a partir del registro histórico de las tasas de mortalidad de años previos, o sea, pues en los meses que ha corrido marzo, enero, marzo, abril, mayo, junio, pero promediando en los años previos a este año, se ve un aumento, pues un exceso de muertes, que ese es un dato mucho más preciso pues, que los que dan el registro de la epidemia, ¿sí? Incluso los datos de muertes pues, que se anotan, no todos se pueden asociar o no todos se logran asociar a COVID y puede ser COVID.
pero estos datos de mortalidad, de exceso de muertes, ustedes lo pueden buscar así, exceso de mortalidad, son mucho más verídicos, porque miran con respecto a la historia, cuáles porcentualmente, cuántos más pues, fallecidos hubo en estos mismos periodos de tiempo, o sea, en el mismo día o el mismo mes. Y pues se ha encontrado que sí, o sea, estamos en una situación donde hay un exceso de mortalidad y en algunos casos, por ejemplo, creo que en Perú, el subregistro era como unas 10 veces menor, o 20 veces menor que el real. Y bueno, sabemos, por ejemplo, Perú es uno de los países más afectados en cuanto a 1 millón de habitantes. Y bueno, hay otros que han estado registrando más, pero siempre va a haber un exceso y un exceso de mortalidad de lo que está sucediendo y un subregistro. Pero hay otras técnicas y otras formas de medir, de aproximarnos mejor a esa realidad, midiendo y buscando otros datos. Así es. Ok. Voy a detener la grabación para que se les quite la pena.